Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. El ejercicio que vamos a resolver a continuación es sobre fórmulas moleculares o condensadas, y en específico dice lo siguiente. ¿Cuál es la fórmula molecular de la cafeína? Cuya fórmula taquigráfica se muestra a continuación. Y aquí tenemos la fórmula taquigráfica de la cafeína. Recordemos que esta fórmula taquigráfica nos muestra las uniones entre los elementos, pero no nos muestra los átomos de carbono y tampoco los átomos de hidrógeno, a menos que sea necesario en alguna reacción o para ejemplificar algún proceso, pero en general no se muestran. Los demás elementos sí que se tienen que mostrar. Entonces, a partir de esta fórmula taquigráfica, nosotros vamos a obtener la fórmula molecular. La fórmula molecular es aquella fórmula donde indicamos qué elementos conforman a la molécula y cuántos átomos de cada elemento hay en dicha molécula. La fórmula molecular tiene la siguiente estructura general. En este caso, nosotros identificamos qué elementos tiene la cafeína. Vemos que tiene carbono. Recordemos que estos vértices son átomos de carbono. Tiene hidrógeno, por supuesto, aunque no están escritos explícitamente. Tenemos que saber que cada carbono puede tener hidrógenos también. Luego tenemos los átomos de nitrógeno, que sí están explícitos, y los de oxígeno. Entonces nuestra fórmula nos va a quedar de la siguiente manera: CX, HY, NZ o W, donde estas letras representan la cantidad, el número de átomos que hay de cada elemento en nuestra molécula. Entonces, ya que hemos identificado qué elementos conforman, pues vamos a proceder ahora sí a determinar la estructura. Antes que nada tenemos que recordar que un átomo de carbono forma 4 enlaces en los compuestos orgánicos. Tiene que formar 4 enlaces, ya sean sencillos, dobles o triples, pero que sume 4 enlaces. Ok, teniendo esto en consideración, vamos ahora sí a resolver el ejercicio. Primero que nada tenemos que identificar dónde hay átomos de carbono, y les decía que los vértices son átomos de carbono. Espero que eso ya lo tengan en consideración, y si no, de cualquier manera tienen que saber que estos vértices, como el que estoy señalando, o este de acá, este de acá, son átomos de carbono. Entonces vamos a empezar a contarlos. Voy a numerarlos para que podamos ver cuántos átomos de carbono hay, pero no es necesario que los numeren, y si los llegaran a numerar tampoco es importante el orden. Aquí no vamos a nombrar el compuesto, por lo tanto el orden en el que numeremos no tiene relevancia, solo para que no nos perdamos en contar. Okay, entonces aquí tenemos un átomo de carbono, tenemos otro átomo de carbono, el tercer átomo de carbono, cuarto. Este es un átomo de carbono de los extremos. El siguiente sería este que se encuentra en los dos nitrógenos. Luego tenemos el sexto átomo de carbono, el séptimo, y llegaríamos al último carbono, que sería el octavo. Si ustedes pueden observar, y ya no hay más átomos de carbono. Ok, pueden revisar toda la estructura. Y bueno, les recomiendo que los ejercicios, cuando yo los haga en este video, y aparte en los demás, si es que pretenden ver algún otro video del canal, realicen los ejercicios junto conmigo y le pongan pausa al video para que ustedes les dé tiempo de resolverlo, ok, para que puedan comprender de una mejor manera, y ya después le ponen otra vez iniciar el video para que podamos continuar. Entonces aquí hemos calculado el número de átomos de carbono, que está en 8. Entonces ya en nuestra fórmula molecular nosotros podemos poner, en vez de la X que tenía el carbono, un 8. Tiene 8 átomos de carbono. Vamos a proceder ahora nuevamente tenemos nuestra estructura, a calcular el número de hidrógenos. Les decía que cada átomo de carbono forma 4 enlaces, no más, no menos. Tiene que formar 4 enlaces aquí en los compuestos orgánicos. Entonces cada uno de los átomos de carbono que identificamos, tenemos que contar cuántos átomos de hidrógenos tiene, y si hay algún otro elemento que esté unido a un átomo de hidrógeno. En este caso, pues el oxígeno que está acá arriba no está unido a un hidrógeno, tampoco los nitrógenos ni el oxígeno de abajo. Entonces los únicos hidrógenos van a provenir de los átomos de carbono. Entonces empecemos por este carbono, que fue el que señalamos con el número 1. Vamos a hacernos la pregunta: ¿cuántos hidrógenos hay ahí que no están escritos? Es decir, que están de manera implícita. Les decía que cada carbono forma 4 enlaces. Aquí nosotros podemos ver claramente que este átomo de carbono, el que estoy señalando, ya tiene un enlace con el átomo de nitrógeno. ¿Ok? Recuerden que una raya, una línea, representa 2 electrones en la estructura de Lewis, por lo tanto un enlace. Entonces el átomo de carbono que no escribimos tiene aquí un enlace sencillo con el nitrógeno. ¿Cuántos enlaces le faltan para completar los 4 que les comentaba debía tener?
Le faltan 3. Le faltan 3 enlaces para completar sus 4. Por lo tanto, en este átomo de carbono debe haber 3 hidrógenos, ¿ok? Siempre nos haremos la pregunta cuántos enlaces le faltaría para completar 4 y eso va a ser el número de hidrógenos. Siguiente átomo de carbono, que sería el de aquí, el que está unido al nitrógeno, a otro carbono y arriba a oxígeno. Entonces, para este carbono, ¿cuántos enlaces tiene? Tiene un enlace sencillo con el nitrógeno, tiene un enlace sencillo con otro átomo de carbono y tiene un enlace doble con un oxígeno. En total tiene 1, 2, 3, 4 enlaces. Ya tiene 4 enlaces. ¿Cuántos enlaces le faltan para completar 4? 0. Entonces este carbono ya no puede tener hidrógenos, ya tiene sus 4 enlaces. Entonces por lo tanto tiene 0 hidrógenos. El siguiente átomo de carbono es este y vamos a ver que sucede lo mismo, ¿no? Tendríamos 0 átomos de hidrógeno porque ya tiene 1, 2, 3, 4 enlaces. Ya no puede tener más. El siguiente átomo de carbono tendría 3 hidrógenos. Los carbonos terminales normalmente tienen 3, siempre tienen 3 a menos que no haya otro elemento unido a él. Entonces aquí tendría 3. El siguiente átomo de carbono, el que está intermedio en los nitrógenos, tiene un átomo de hidrógeno. ¿Por qué? Porque ya tiene un enlace sencillo con nitrógeno, un enlace doble con el otro nitrógeno. ¿Cuántos le faltarían para completar 4? Pues solamente 1, entonces va a haber un hidrógeno. El siguiente átomo de carbono tendría 0 hidrógenos, sucede lo mismo que el de arriba. El siguiente átomo de nitrógeno tiene 3, es un carbono terminal, un carbono de extremo. Y el último carbono tiene 0 hidrógenos. Ok, entonces ya hemos calculado para cada átomo de carbono cuántos hidrógenos tiene. Ahora lo que procede es contar cuántos hidrógenos en total tenemos. Tendríamos 3 más 3, 6, más 1, 7, más 3, 10. En total hay 10 átomos de nitrógeno en esta estructura de la cafeína. Entonces nuestra fórmula condensada hasta el momento va C8H10NZOW. Ok, todavía nos falta calcular los de N y los de oxígeno. Me regreso otra vez a la fórmula, pero aquí es sencillo, ¿no? Digamos que los más complicados de calcular son los carbonos y los hidrógenos. Ya los demás elementos, la mayoría de las estructuras orgánicas tienen menor cantidad de otros elementos que los que tiene de carbono o de hidrógeno, entonces son más fáciles de contar y además estos átomos sí que están explícitos, entonces esto no tenemos que verlo de manera abstracta. Aquí es evidente dónde están los nitrógenos, dónde están los oxígenos y cuántos tenemos de cada uno. Entonces vamos a proceder a contar cuántos nitrógenos tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4 nitrógenos. Entonces nuestra fórmula nos va a quedar N4. ¿Cuántos oxígenos tenemos? 2 oxígenos. Nos va a quedar O2. Ahora, ¿cómo vamos a escribir la fórmula? Pues C8H10N4O2. ¿Por qué escribí? Bueno, en los compuestos orgánicos siempre va primero el carbono, es decir, cuántos átomos de carbono haya, pero siempre vamos a escribir carbono y ya el número de átomos de carbono que haya. Después sigue hidrógeno, entonces va carbono, hidrógeno, cuántos átomos haya de cualquiera de los dos. Y los elementos que sigan, si tenemos más elementos, van a ir ordenados alfabéticamente. En este caso, ¿quién va primero, el nitrógeno o el oxígeno? Va primero el nitrógeno alfabéticamente, entonces el nitrógeno lo vamos a colocar primero. En realidad el orden no es tan relevante para la fórmula condensada, pero sí le daríamos un poco más de eficiencia, ¿no? Tendríamos una mejor manera de expresar nuestra fórmula molecular cuando alguna persona pueda leer nuestro trabajo. Entonces es muy importante también que ustedes aprendan esto, lo del orden alfabético, pero tampoco se preocupen si no lo hacen así. Entonces tendríamos N4O2. Entonces ya tendríamos nuestra fórmula molecular o condensada, que era lo que nos pedía. Esta sería la fórmula molecular o condensada de la cafeína. Espero que les haya sido útil el video, que lo compartan con sus amigos si les gustó y que se suscriban al canal. Nos vemos en la próxima, amigos.